La dificultad de mantener el control y la calma en los malos momentos en el deporte de alta competición. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 3 de abril. Y lo hacemos precisamente con el análisis que nos deja en materia personal, deportiva y por supuesto como ejemplo para lo que somos como sociedad el hecho de que ayer Wout van Aert hubiese perdido y hubiera sido reconocido como egoísta el no haber podido vencer a Nelson Pauls en la etapa a través de Flanders. Todo esto ha abierto una discusión sobre la importancia de la presión, el reconocimiento y sobre todo la salud mental de los corredores en la alta competición. Comencemos primero aclarando algunos puntos importantes que han tenido que ver con la situación que se vio en el día de ayer en el a través de Flanders. Es muy sencillo para los que estamos de este lado de la valla analizar las cosas a toro pasado. Pero si vemos el transcurrir objetivo de la carrera sin saber el resultado final, estaríamos frente a una crítica totalmente distinta. Si no se hubiera cruzado la raya en el punto en que sucedió con el triunfo del corredor del Education First, probablemente estaríamos hablando de una jugada maestra que realizó el equipo del Visma Lease a Bike, en el que Eduardo Affini y todas las piezas se fueron moviendo de manera concatenada para conseguir el objetivo final. Todo esto llegó a un punto en el que había que tomar una decisión. ¿Qué se hace? ¿Vamos a eliminar al corredor que se nos filtró en esta fuga y que puede dañarnos la llegada? ¿O por el contrario vamos a apostar por el hombre que traemos a esta carrera y que tiene el ánimo de demostrar que todavía es competitivo y que trae cierta carga de duda por lo que había sucedido en las etapas anteriores? A falta de 10 kilómetros y según las versiones que se han dado a conocer desde el día de ayer, el equipo toma la decisión de que se apuesta por Wout van Aert y su posibilidad de doblegar y vencer al corredor Nelson Pauls, al que ya en otras ocasiones lo había hecho, y que también poner en valor el que el corredor norteamericano también ha tenido muy buenas actuaciones en carreras relativamente similares de un día como el pasado Piemonte. Así que no es novedoso el saber que era un enemigo incómodo y que había que tomar una determinación. El tema es que si hubiésemos visto la carrera sin ese resultado final, la conclusión sería que se hizo una selección perfecta de la escapada, que se ejecutó de manera clara, pero desafortunadamente en la última decisión y a falta de 50 metros, el corredor que había sido designado para obtener la victoria, para obtener el triunfo, no fue capaz de dar lo que debería dar, incrementando así las dudas que se ciernen sobre él. Y la verdad es que dar explicaciones sobre este tipo de situaciones a toro pasado, pues son relativamente ventajistas, porque ahora sabemos todos que tal vez su recuperación de rodillas no es la mejor, cómo le ha afectado el golpe de la Vuelta a España en esa rodilla derecha y cómo ha sido el proceso de recuperación, qué efecto ha tenido en su mentalidad de campeón, que probablemente hace 2 años no tenía ninguna duda que sus capacidades y cualidades eran perfectas para poder estar enfrentándose a grandes corredores como su compañero de generación Mathieu van der Poel. Ellos corrieron juntos prácticamente toda su infancia, toda su adolescencia, y siempre hubo una muy sana competición hasta hace 2 años. Hace 2 años
hace 2 temporadas, la 24 y la 25 para ser justos. En la 24 las caídas afectaron muchísimo a Wout van Aert más que a Mathieu van der Poel, por ponerlo como parangón paralelo, y esto le terminó lastrando la temporada pasada, hasta que volvió nuevamente a sentirse un corredor importante, y en la Vuelta a España ganó las etapas, llevaba la camiseta verde de los puntos, parecía que Wout van Aert había regresado, pero esa lesión, ese golpe, ese infortunado accidente contra esas piedras volvieron otra vez a retrocederle en las casillas que había avanzado. Este invierno fue sumamente duro para el corredor belga, que intentó probarse en las carreras de cross y logró algún triunfo, pero también sembró dudas sobre su verdadera capacidad. Hay ahora quienes analizan sobre si el tema de las rodillas y el asunto físico está lastrando también su convicción mental de considerarse un corredor capaz de vencer a los grandes ídolos en los momentos más importantes. Y es que el ciclismo tiene una característica también muy especial, y es que todos los entrenamientos se centran en el resultado que se produce en la línea de meta. Tú puedes recorrer 250 kilómetros en un estado de forma absolutamente pletórico, y en los últimos 30 metros sufrir cualquier tipo de problema, ya sea físico, ya sea mecánico o incluso emocional, y eso echa al traste con todo el trabajo que se ha hecho, no solo durante las 5 o 6 horas previas al desenlace de la carrera, sino también a todo el entrenamiento que hay detrás. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en lo injusto que puede llegar a ser el observador externo, como les decía al comienzo, el que está a este lado de la valla, sobre lo que sucede al interior, ya no solo de los equipos, sino de la propia intimidad de cada uno de los deportistas. Esto es parte del deporte, y todos sabemos que esa presión existe y que el aficionado siempre va a ser implacable a la hora de exigirle a personas que lógicamente están en un pináculo y que por ello ganan muchísimo dinero, ya no solo por lo que consiguen deportivamente, sino por todo lo que hay detrás de valores, de admiración, de reconocimiento, y que todo eso tiene un peso crematístico, económico muy importante. Así que la situación por la que está atravesando ahora ya no solo el corredor Wout van Aert, sino Jonas Vingegaard, que se ve más o menos salpicado o envuelto en la misma situación de dudas sobre si será capaz o no será capaz de doblegar al gran mito Tadej Pogačar, o si se van a llegar a los límites que en este momento está marcando Mathieu van der Poel, cómo va a ser el retorno de Remco Evenepoel, etcétera, hacen que esa presión añadida que tienen los propios corredores dentro de su propia intimidad pues se vea incrementada y los lleve a cometer errores. Al fin y al cabo son, como decía hoy muy bien Demi Vollering en un post después de conocer lo que había sucedido en el día de ayer, todos somos humanos y todos tenemos debilidades. Y a veces es muy importante también entender el por qué estas cosas suceden y por qué la ansiedad puede generar la toma de decisiones erróneas, y cómo superar precisamente esas situaciones es un reto en sí mismo. Ya no solo el triunfo, ya no solo el ganar o doblegar al contrincante, sino también controlar uno mismo sus emociones y sus capacidades de tomar decisiones acertadas en momentos idóneos. Hoy se ha especulado mucho sobre si Mathieu van der Poel debió haber hecho X o Y movimiento durante durante la Milán-San Remo para doblegar a Tadej Pogačar, cosa que sucedió, pero como en ese momento tuvo éxito, pues dejó de haber cualquier tipo de crítica. Pero si hubiese fallado, la situación hubiera sido distinta. Ese es el escenario en el que se está moviendo ahora el belga Wout van Aert, y
Y por eso queríamos explicar un poco el hecho de que no es tan sencillo, ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo. Esas duplicidades y polarizaciones lo único que hacen es que no tengamos una visión clara del panorama al que nos enfrentamos cada vez que hay que analizar desde el equilibrio una posición por una victoria o una derrota, y sobre todo si éstas se repiten en el tiempo. Así que yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.